Saludos queridos estudiantes. Hoy día vamos a tratar el tema de las cruzadas, un tema muy importante de la época del feudalismo. Así que vamos a conocer un poco más sobre este tema muy interesante relacionado con la religión católica y el islamismo. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas fueron una serie de campañas militares comúnmente hechas a petición del papado. O sea, los papas eran los que solicitaban a los señores feudales que realicen este tipo de actividades y que tuvieron lugar entre los siglos XI y siglo XIII contra los musulmanes para conquistar lo que se llamaba la Tierra Santa, lo que hoy en día conocemos como Israel. El origen del nombre. El origen de la palabra cruzada remonta a lo que sería la cruz hecha en tela, usada como insignia para una ropa que utilizaban en la parte exterior todos los que se denominaban cruzados y que tomaban esta iniciativa. Y es una forma de demostrar que eran cristianos, porque era la cruz de Cristo. Desde la Edad Media, el significado de la palabra cruzada se extendió a incluir a todas las guerras que se emprendieron bajo el concepto de luchar justamente por la Iglesia Católica, y fue dirigida contra cualquier infiel, y en este caso los islámicos, que serían de una religión distinta a la católica. El nombramiento de un caballero cruzado se daba después de pronunciar un voto solemne de parte de él, en que cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado, que vendría a ser su representante, y era desde ese momento considerado como un soldado de la Iglesia. A los cruzados también se les concedían indulgencias y privilegios temporales, tales como excepción de la jurisdicción civil, inviolabilidad de personas o tierras, etc. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían la posibilidad de que nadie le pudiese hacer algún tipo de daño, porque ellos estaban pues encomendados a Cristo, ¿no? En este caso, para luchar por él como soldados de Cristo. ¿Cuáles fueron las causas de la cruzada? Primero, fueron motivadas por intereses de expansión de la nobleza feudal, que buscaban tener algún tipo de control dentro de Asia. Segundo punto era el afán hegemónico del papado sobre las demás iglesias existentes. Y tercero, que fueron expediciones cumpliendo un voto solemne, ¿no? Además que en esa época a los señores feudales que se hacían cargo de sus pueblos, el hecho de salir y luchar les daba un motivo de vida, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, en este caso era liberar a los pueblos de la dominación del Islam. Entonces veamos qué cosa sería el Islam, ¿no? El Islam es una religión monoteísta, o sea que cree en un solo Dios, que surge en el siglo VII en la península arábica, a partir de las enseñanzas de quien sería llamado Mahoma o el profeta. Ellos tienen un libro sagrado que se denomina Corán, donde se establece la sumisión o la voluntad a la ley de Dios, que está escrita justamente ahí. Ahora, si te has dado cuenta, la base del islamismo se encuentra en lo que sería la misma religión de los judíos, porque aparte del Corán, ellos también entienden de que existe un mismo Dios, que es el mismo Dios que también tienen los judíos. Eso es bastante interesante porque es el mismo Dios que creemos los cristianos. Entonces todos partimos de un mismo punto, que es ese Dios único y especial, y por eso es que estamos hablando de una religión monoteísta. Muy bien. Hay un solo Dios que se llama Alá, en otras religiones le vamos a llamar de otra forma. Su oración se llama Salat, y ellos hacen un ayuno durante el mes que sería el mes del Ramadán. Entonces hacen una peregrinación al año a lo que sería la Meca, que es la Tierra Santa, donde nació Mahoma. Es bastante interesante, ¿no?, su religión, porque es muy parecida a la religión judía y a lo que sería la religión católica. El Islam comenzó a expandirse por varios lugares durante todo el siglo VII y el siglo VIII, y van a convertir a muchos pueblos y a muchas personas a su religión, ¿no? Hacia el año 650, los califas, que eran los sucesores de Mahoma como profetas,
ya habían constituido el Estado Islámico que abarcaba toda Arabia y lo que era la zona de Mesopotamia de la antigua Persa, que hoy en día pues se ocupa Líbano, Palestina, Egipto, son grandes territorios que estaban dominados por el Islam. El Islam se extendía hasta regiones cercanas a lo que sería la China y sería India, y al norte de África, hasta casi la península ibérica, por el oeste amenazando el poder de la Iglesia Católica. Esto generó que se tuvieran que hacer este tipo de luchas. Esta es la expansión que podríamos ver en imágenes del Islam y cómo ocupaba gran cantidad de espacio, y la Iglesia Católica sentía esa fuerza y ese poder del islamismo y había que atacarlo. Entonces se armó con un ejército para luchar contra ellos. Y estas encomiendas que se dieron se denominaron cruzadas. La primera cruzada que vamos a tener fue iniciada por el Papa Urbano II. En ella se reunieron 5 grandes ejércitos que procedían de diferentes lugares, como es de Francia, Lorena, Borgoña, Flandes, que es lo que sería la zona francesa, ¿no? Y todos esos cruzados pues eran parte de una nobleza y que tenían ayuda de lo que sería el pueblo que iba con ellos, ¿no? Que hacían de soldados como especie de generales de estos cruzados. Estos cruzados logran llegar a Jerusalén y tomarla, pero tras la conclusión de toda esta primera cruzada, los colonos europeos en el Medio Oriente establecieron 4 estados dirigidos por lo que sería también un sistema feudal. Así es como podríamos ver el mapa de la primera cruzada, que se dio entre los años 1096 a 1099. Vemos cómo salen casi todos de la zona de Francia, van por Italia algunos, otros van por en la zona europea, llegan hasta lo que sería Constantinopla y posteriormente de ahí van hacia Jerusalén para tomar estos ejércitos esa tierra. La segunda cruzada va a ser casi 50 años después, que se va a dar entre 1147 a 1149, donde los emperadores de Francia y el Imperio Germánico emprenden una nueva cruzada dirigida para defender las tierras santas. Ahora ya no era para ir a tomar, sino para defenderlas. Pese al esfuerzo de los cruzados, el sultán Saladino recuperó la ciudad de Jerusalén. Luego surge entonces una tercera cruzada, unos 40 años después, durante el año 1189, que se realiza esta nueva ofensiva dirigida por el emperador germano y los reyes de Francia e Inglaterra. Ya se ha aumentado la cantidad de países y esta fracasó también. Jerusalén siguió en manos de los que serían los turcos. Se hace una cuarta cruzada ante la iniciativa del Papa Inocencio II en el año 1204. Se asalta por la fuerza Constantinopla, fundando el Imperio Latino a partir de ese momento. La quinta cruzada se va a dar desde el año 1217 a 1221, donde Andrés II, rey de Hungría, intentó apoderarse de Egipto, pero fracasó. Ya no estábamos hablando entonces ahí de Jerusalén, sino de otros territorios. En la sexta cruzada, que iba a ser 10 años posterior a ella, Federico II de Alemania tomó Belén, Nazaret y Jerusalén. Ahora sí estaban volviendo a retomar la tierra prometida. Luego se dieron 2 cruzadas más, la séptima y la octava, también llamada Cruzada de Túnez. Se intentó conquistar el norte de África, pero fracasó. Terminó con la muerte de Luis de Francia, más tarde San Luis, víctima de la peste. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de las cruzadas. Hubieron consecuencias religiosas donde se presentaron que los papas eran jefes supremos del mundo cristiano y contuvieron el impulso conquistador del Islam. En el ámbito de las consecuencias políticas se debilitó al feudalismo y se robusteció con el paso del tiempo el poder del rey. En las consecuencias económicas que se abrió comercio en el Mediterráneo y los pueblos de Europa occidental como Génova, Venecia y Pisa comenzaron a desarrollarse en gran cantidad. En las consecuencias sociales se desarrolló un comercio y se enriqueció la burguesía
la que vivía en las ciudades, y esto también debilitó a lo que sería el feudalismo posteriormente. Nacen las familias con apellidos obviamente importantes, que tienen que ver con el dinero que van a manejar. Las consecuencias intelectuales que las cruzadas produjeron un renacimiento de la literatura, el arte, de las ciencias, que contaban las travesías de estos cruzados, e hizo que también se alejasen de lo que sería el feudalismo. Aquí tenemos un mapa de todas las cruzadas con diferentes colores, la primera hasta la octava cruzada que hemos estado hablando, cuáles eran las rutas para llegar, y como siempre llegaban todas al objetivo que era Jerusalén, exceptuando la quinta cruzada que, como ustedes observan, tenía como objetivo tomar Egipto. Eso también va a suceder con la séptima, ¿no? Pero bueno, ahí vemos exactamente de dónde provenían y a dónde llegaban. Bueno, por último, solo para terminar, te dejo estas actividades para que las vayas realizando, y con eso nosotros estaríamos concluyendo este tema.